Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, comunidad universitaria. Les habla Arely Madaí Martínez Valencia desde la Coordinación para la Igualdad de Género en este proyecto radiofónico que coordina nuestra amiga y colega, la doctora Miriam Bautista, responsable del programa de comunicación con perspectiva de género en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. El objetivo es fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género y sensibilizar a la comunidad universitaria en temas de violencia de género, lenguaje inclusivo y no sexista e igualdad de oportunidades y no discriminación para nuestra comunidad universitaria. Saludos a nuestro amable auditorio y a mi compañera en esta edición, doctora Miriam Bautista. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctora Arely Madaí. Buenas tardes a nuestra invitada que ya está aquí en pantalla, la doctora Patricia Torres. Y buenas tardes, comunidad. Aquí nos sintonizan ya en el radio por el 1180M o en las plataformas, recuerden, mixlr.com/Radio WAPS. Desde su dispositivo móvil o a través de las redes sociales de Facebook también nos pueden seguir en Comunicación Radio WAPS. En Radio Garden es una plataforma más actualizada en la que se está trabajando este semestre. Los invitamos entonces a que se queden en la escucha con nuestra invitada este día de hoy, lunes 22 de agosto, en el que nos acompaña la doctora Patricia Torres Mejía del CIESAS. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y si quieren, empezamos. Sí, ya nada más recordándole, ¿verdad? Como siempre a nuestro auditorio, en el marco de que estamos organizando este tipo de temas de gran sensibilización, principalmente sobre la no discriminación en esta primera campaña a los pueblos indígenas. Bien, pues el Día Internacional de los Pueblos Indígenas se celebró el pasado 9 de agosto. ¿Sabías que el 47% de todas las personas indígenas que trabajan no tienen educación, frente al 17% de sus homólogos no indígenas? Esta brecha es aún mayor en el caso de las mujeres, más el del 80% también de las personas indígenas en todo el mundo, en comparación con el 60% de sus homólogos no indígenas, trabajan además en la economía informal. Por esta razón, recordamos a nuestras raíces culturales y de vida diaria con este lindo programa de sensibilización desde la coordinación CIGE con la invitada que tenemos hoy, que si me permiten tantito para nuestro auditorio, ¿verdad?, comunicarles quién es la doctora Patricia Torres Mejía, un medio minuto. Es profesora investigadora adscrita al CIESAS desde el 2001, antropóloga social dedicada a los estudios sobre trabajo, violencia de género y migración, con enfoque teórico-metodológico de la economía política. Además, ha realizado investigaciones en el ámbito internacional, en campo como los países como Filipinas, obviamente en nuestro país, en México, y precisamente la justificación de esta plática es porque ha venido trabajando desde varios años en temas sobre pueblos indígenas en nuestro estado y recientemente en un programa de interculturalidad que se desarrolla en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Amable auditorio, les pedimos que no se desconecten, que sigan aquí y empecemos con esta conversación con la doctora Patricia. Adelante. Doctora Patricia, muchas gracias por su amable participación en este programa radiofónico. Para comenzar, nos gustaría que nos pudiera compartir desde su experiencia qué debemos de entender cuando hablamos de interculturalidad y quiénes son nuestra población indígena en nuestro país. Muchas gracias por el inicio, interculturalidad. Como bien saben, estoy colaborando con el programa de responsabilidad social universitaria. Ya llevo un rato trabajando y honestamente, yo empecé trabajando en Baja California Sur pensando en que iba a encontrar más mal dicho, que iba a encontrar una sociedad criolla bien formada, mestiza bien formada. ¿Por qué? Porque desde los primeros recorridos lo que me quedaba opaco era la presencia indígena. En cuanto empiezo a hacer campo antropológico en el Centenario, más tarde en Los Cabos, los recorridos en la ciudad, voy dando cuenta de la fuerte presencia indígena en los campos agrícolas, en las zonas turísticas, pero invisibilizados en el discurso oficial, incluso hasta hace unos años, hace una década por lo menos, en el discurso universitario, en la academia. Afortunadamente, hoy está muy presente y es muy fácil escuchar la presencia indígena en el Estado, saber dónde están. El INEGI da datos fantásticos, colegas que lo están repitiendo, ya los tenemos presentes, pero no interculturalmente presentes. Los tenemos
visibilizados en el discurso, pero invisibilizados en las acciones. En las acciones siguen siendo compañeras, compañeros que se les invita para folclorizarlos, que se les invita para mostrar la diversidad, como lo decían en recientes eventos, la diversidad de la gastronomía de Baja California Sur. Y cuando yo veo esa diversidad de Baja California Sur en los eventos públicos, políticos, en las plazas, es Oaxaca y Guerrero. No veo a Baja California Sur en muchos de ellos. Y eso fue lo que me empezó a dar cuenta de dónde se les coloca. ¿Es interculturalidad Baja California Sur o estamos buscando el camino a una interculturalidad? Ahora estamos en las multiculturalidades, en las pluriculturalidades, pero debemos reconocer que esta población mexicana, migrante, indígena, es la invisibilizada. No así los migrantes canadienses, los migrantes norteamericanos, los italianos tienen un lugar importantísimo, la raíz francesa que tiene desde la tradición minera. O sea, sí hay una multiculturalidad a la europea, reconociendo las grandes tradiciones de otras naciones, más no de las naciones mexicanas prehispánicas. Por eso te voy a darles una cita, yo creo que es importante leerla, de la postura que tenemos por supuesto, desde el feminismo crítico, donde se inserta mi concepto de interculturalidad, en donde mostramos que en América Latina, al menos en América Latina, el discurso de la interculturalidad no plantea un ideal sin asidero en la realidad, cosas que sí suceden en otros países. Interculturalidad significa, en muchos lugares de nuestro continente, comprarse el pleito de la discriminación y el racismo. Significa asumir desde la educación formal y no formal la tarea de deconstruir las relaciones de discriminación para generar espacios de reconocimiento. Estoy citando a Luis Mujica, Santiago Alfaro y Pilar Chinchayán del Perú, una cita de 2007 que se viene repitiendo por un grupo muy interesante al que ojalá algún día se adhiera a nuestra Universidad de Baja California Sur, que es la Red Internacional de Estudios Interculturales. La mayoría de ellos son profesores indígenas. Entonces, con eso quisiera iniciar esta plática, esta dificultad. Interculturalidad significa aceptar, al menos ahora sí, en el estado de Baja California Sur, aceptar la discriminación, la tendencia a invisibilizar a las personas en lo que realmente aportan al Estado, que es trabajo, mucho trabajo, que son sujetos de los menores salarios, eso está muy visto, que tienen una gran capacidad de aceptarlo. ¿Por qué? Porque vienen de situaciones tal vez peores dentro de nuestra República Mexicana. Los datos ya los diste, Miri, ¿no? Yo te podría decir qué datos más nos da el INEGI de 2020, que invisibiliza aún más a la población indígena o las poblaciones indígenas porque incluye y le da más peso a lo afrodescendiente, que es parte muy importante del discurso actual. La discriminación ahora tenemos que verla por la misma ley, tanto para la población afrodescendiente, que también es pilar de la construcción de la nación, como las poblaciones que han logrado sobrevivir después de más de 500 años de intentos de incorporación, de hacer una cultura hegemónica nacional. Y ahí están, y ahí siguen estando, y en el estado de Baja California Sur llegan con mucha fuerza. La población náhuatl, hay hablantes del náhuatl 3,650. De mixteco, lengua de Oaxaca básicamente, 2,907. Zapotecos, 1,296. Y el dato para mí más interesante, porque las conozco y sé que mujeres tan trabajadoras son las Popoloca de Puebla. Un grupo que prácticamente ya tenemos más Popoloca en Puebla, de un lugar de San Marcos, que mismo San Marcos. Mujeres que son emprendedoras, trabajadoras, etcétera, y son 722 Popoloca hablantes. En este caso, llegan casi todos como monolingües, cuando no es el caso de las otras poblaciones. No sé si esto es interesante, nada más por decir, pues que tenemos una cifra se dice de 26,330 indígenas, del cual solamente tenemos una población de mujeres hablantes de 471 mujeres se nos está hablando, ¿no? No tengo este dato, yo te digo, lo dudo porque
yo veo mucho más mujeres indígenas, vivo con ellas, convivo con ellas, pero no es fácil decir que eres indígena en este estado, por lo mismo que cité anteriormente. Estás comprándote la camiseta de la lucha por tu reconocimiento y aceptar que eres discriminado y racializado. Racializada, en este caso, mujeres racializadas y discriminadas, que es con quienes más he trabajado personalmente. No sé si quieres, es suficiente o quieres algo que te agregue. Está muy bien de contexto, como lo están oyendo nuestro amable auditorio. Pueden dejar comentarios en la caja o mandarnos a género@watts, por supuesto, para más estadísticas con la doctora especializada en antropología. Pues más bien ahora vamos a pasarnos también a otro tema de su expertise o al menos un campo de trabajo en el que está abonando bastante, al menos en la universidad con el programa. ¿Qué pasa en las universidades, doctora? ¿Cuáles son las demandas o las condiciones a las que se enfrenta nuestra población indígena en este ámbito universitario? Y por supuesto, los personajes que nos importan en este programa de género, pues las mujeres universitarias indígenas. Esa es interesantísima. Cuando me pongo a pensar en este tipo de pregunta, hemos aplicado con Diana Cuevas y ahora y la colega que recientemente murió, Victoria. Hemos aplicado una encuesta en 2021 y después en 2022. ¿Cuál era el objetivo? Cuando a mí se me invita a colaborar en RSU y yo vengo trabajando población indígena migrante, básicamente mujeres violentadas. Honestamente, yo no pensaba trabajar la violencia de género, pero esta me apeló en cada entrevista, en cada biografía, en cada espacio que estaba trabajando en Baja California Sur. ¿Qué es lo que cuando me invitan a trabajar en la universidad, la doctora Gámez, ¿no? Eritrea, y le digo que necesitaría yo primero saber cómo percibe la población estudiantil a la población indígena. Esa fue la primera pregunta. ¿Y cómo lo puedo saber? Estamos en pandemia cuando estamos iniciando este proyecto y tengo la ocurrencia, porque lo pensé bastante, pero realmente inició la ocurrencia, dice, voy a entrevistar a todos los estudiantes, a todas las estudiantes, a todas las personas que están en segundo semestre de las carreras universitarias de licenciatura para saber cuál es su configuración sobre la cuestión indígena. ¿Qué saben? ¿Qué saben de las poblaciones indígenas? No solo del país, también del Estado, de la historia. Y la sorpresa fue, bueno, la aplicamos a estudiantes que no habían nunca tocado el aula universitaria. Estaban en el segundo semestre, ingresaron en pandemia y seguían en pandemia. La aplicamos de manera virtual. Y lo más sorprendente de este resultado es que realmente la gran mayoría no tenían idea de que existía población indígena, ni en el Estado y menos aún en la universidad. Les preguntamos sobre su adscripción y te voy a comentar, te voy a dar un poquito de resultados de la encuesta. La encuesta tenía ese objetivo, ¿no? Tenía el objetivo de poder hacer un programa tendiente a la inclusión de las poblaciones diferentes, tendiente a la inclusión tanto de mujeres como de hombres y de diversidades sexuales, tendiente a buscar cuáles serían las acciones, nosotros la encuesta es cuáles serían las acciones que necesitábamos, por dónde empezar. Pues lo que hay que empezar es diciendo, hay indígenas en el Estado, porque los estudiantes, las estudiantes no sabían, y los que sabían, las respuestas que dábamos permitían que en algunos casos escogieran la respuesta adecuada, pero cuando terminábamos preguntándoles al final una opinión, que escribieran lo que quisiesen, o les daban la palabra, o tomábamos la palabra nosotras, ellos decían, pues es la primera vez que me entero que hay indígenas en el Estado. Y cuando digo esto, estoy hablando de 30% de los estudiantes que están todavía en sus casas, que no han tenido mucho contacto con la universidad, que son aulas virtuales, 13 de abril de 2021, todos los estudiantes. Entonces, los datos nos van indicando que el 55% de las y los participantes que se identificaron como mujeres, 44% dijeron ser hombres, 1% dijo de otro género, es muy similar al del 22. El 22 hicimos una encuesta de seguimiento porque ya habíamos hecho algunas acciones y queríamos ver si había habido algún cambio un año después de presencia en la universidad. Desafortunadamente, la pandemia continuó. Nosotros pensamos que al año ya iban a estar en las aulas y efectivamente cuando los entrevisto esta ocasión
hago la encuesta con ellas y ellos, ya nada más, a menos población, ya no pasamos de los 1,180 a un muestreo de 350, sí estaban parcialmente en las aulas, apenas empezaban a estar en la universidad, apenas estábamos acercándonos a ellos, eventos académicos, pero muy poca, muy poca. Entonces, lo que quiero indicar aquí es que en la primera encuesta prácticamente, bueno, nadie se identificó como indígena. 3 personas me dijeron personalmente ser afrodescendientes, una sola lo puso en el papel. Eso es respecto al interno. Y de las afrodescendientes, una era mujer y 2 hombres. Y de las indígenas, que no fue nadie, yo conocía personalmente a estudiantes indígenas que a la hora de apuntarlo no pusieron ser indígenas, no se reconocieron como tal. Esto nos deja ver el por qué, lo que decíamos antes. ¿Quién se quiere comprar la carga de la discriminación y racialización? ¿Verdad? ¿Por qué? Conozco exalumnas indígenas, hasta con maestría, abogadas muchísimas, actuando en el actuar ya en mi trabajo de campo, que son formadas en la universidad, pero que al momento de empezar el diálogo jamás se ascriben como autoindígenas. Es hasta que empieza la plática de lo que hago. Dice, mi padre es popoloca. Ah, pues mi madre es náhuatl hablante. Y van apareciendo las exalumnas de la universidad con, sí, una carga indígena, reconociéndose ya como indígenas en algunas ocasiones, al grado de que las asistentes de la diputada Eufrosina son 2 abogadas formadas en la universidad de origen indígena que pasaron su carrera sin ser indígenas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no las podemos encontrar, no las podemos identificar? Porque no es fácil ser indígena en Baja California Sur. Esa sería mi primera opinión. A mí, les decía, cuando ya voy trabajando, inclusive con gente que está trabajando ya en la actual administración, colegas que inmediatamente saben que estoy trabajando la cuestión indígena y se acercan y me dicen ellas, ay, doctora, nadie le va a contestar que es indígena porque no nos conviene. Sí somos, pero a la hora que nos enfrentamos a esto tenemos que estar muy protegidas. Y no solamente de la población subcaliforniana en general, de los hombres con los que convivimos, de nuestros compañeros indígenas, de nuestros esposos indígenas. O sea, la situación se agrava más. O del padre que nos dice, ni te vayas allá vistiéndote como tu madre y trata de no hablar para nada de tu lengua, ni digas de dónde eres. ¿Por qué? Porque los padres y las madres saben, sobre todo los padres, que en ese ser indígena ellos han sido sujetos de represión, de discriminación, de insultos cotidianos, de encarcelamientos involuntarios, como es el caso que trabajo de las mujeres encarceladas para encontrar un grupo de personas que deben ser castigadas por trata de personas. Pero bueno, ese es otro caso. Pero dentro de la universidad es una invisibilización voluntaria, política también. ¿Por qué? Porque no había espacios de respeto a ellas. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que ir viendo. ¿Por qué las mujeres seguimos el discurso patriarcal en la universidad? Lo reproducimos y el discurso de la discriminación de las propias mujeres hacia las mujeres. Yo creo que eso es lo que tenemos que ir reconsiderando en nuestros espacios universitarios y es a mí lo que me anima a seguir colaborando, por ver colegas como ustedes que están listas para seguir adelante, para construir espacios nuevos, para construir discursos diferentes. Ese es, por ahí pararía por ahora. Así es. De hecho, la doctora Arely Maday Martínez, que es un poco más la encargada de los programas para la igualdad en la universidad, justo siempre está fomentando esta capacitación permanente de talleres de sensibilización en género y no discriminación, que es un poco la siguiente campaña para estos próximos semestres, porque justo como estamos regresando a clases y a las aulas, pues se están presentando o se pueden presentar otros fenómenos que nos lleven un poco más al tema de las relaciones en el aula, ¿no? O en los pasillos. Y se está tratando de impulsar una serie de talleres muy bonitos para este semestre y el siguiente año para seguir fomentando, como dice la doctora, primero que nada la prevención, pero también una cultura de paz, ¿no? Donde estemos todos, todas y todes involucrados
y por eso la intención también de en estos programas de radio, acercarnos a esta otra línea de trabajo que ha estado fuertemente abordando el programa de la RSU de la interculturalidad, pero también, además, puntualizando, ¿no? Mujeres indígenas que están en la universidad. De hecho, hay casos, ¿verdad? No sé si por ahí a lo mejor nos quiera comentar. Algunos ya nos vamos al tema de las experiencias simples. Recuerdo el caso de un estudiante de posgrado en Ciencias Sociales que es indígena, si nos quiere hablar un poquito. De hecho, estaba haciendo una tesis incluso, obviamente, apegada a su tema, pero también no sé cómo nos puede desarrollar un poco si usted tuvo oportunidad de acercarse a ella, porque es otro nivel, ¿no? Además de la licenciatura, ya se están acercando a los posgrados, ¿no? Sí, Andrea, compañera, exalumna de Siglo. Ella es mixteca de Oaxaca. Hay varios programas, inclusive la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahora INPI, hizo un video en el que ella narra su experiencia de vivir en Baja California Sur. Es muy interesante, vale la pena buscarlo y reproducirlo. Y por otra parte, pues ella misma que ahora trabaja en la Universidad Pedagógica, la Pedagógica Nacional, es normal, ¿verdad? No, no, es la normal pedagógica, en la Universidad Pedagógica no está. Ella me da cuenta, me invita junto con otro exalumno de Siglo, a Tito, perdón, me olvidé de su apellido. ¿Te acuerdas cómo se apellida Tito? Sí, Piñeda. apago el micrófono al auto de Piñeda. Sí. Él coordina un programa de investigación sobre la cuestión también intercultural allá en la normal del Estado. Y la experiencia de esta mujer fue muy dura. Yo creo que ella debería contarla. La experiencia como alumna en el posgrado no fue fácil. La forma en que fue aceptada, la serie de cosas, ella misma te dice, yo no creí que iba a ser aceptada, pero fue interesante porque trae una beca propia, es una beca muy importante que se desarrolló desde el CIESAS, la fomentamos a mujeres indígenas, a población indígena, es unas becas CONACYT en donde se apoya a las mujeres para que vayan teniendo los elementos para llegar a un posgrado. Muy complicado, muy difícil, porque trae un rezago de cultura occidental cañón, ¿no? Lectoescritura, convivencia, formas de ser, muy pesado, pero tratar de dignificarlas, de empoderarlas desde su etnia, no es nada fácil. Y cuando llega esta mujer aquí con un trabajo de verdad profesional súper interesantísimo, cuando yo escucho su narrativa de esta exalumna, voy dando cuenta de que siempre su gran capacidad de trabajo, la verdad, la formación en siglo que es bien buena, muy importante con ustedes, siempre se vio pagada por los compañeros indígenas que liderean las acciones indígenas. Siempre se vio pagada por los representantes hombres que manda el INPI, ahora INPI, para trabajar acá. Se ve opacada también por los profesores universitarios y por nosotras, las mujeres universitarias, también. Sus problemas para lectoescritura son insultados en vez de apoyados. Sus problemas con el idioma inglés, que es algo que es complicadísimo. Estamos hablando de una tercera lengua, estamos hablando de aprenderlos desde tu segunda lengua, se va volviendo complicado, difícil, y le va haciendo el camino de la ilusión de ser una profesional difícil. Es un caso más, es un caso que se vivió en la universidad, pero valdría la pena que ella lo contara, sobre todo que contara su experiencia de los proyectos de desarrollo para las poblaciones indígenas en el estado de Baja California Sur y cómo han sido retomados, maltratados por un espíritu neoliberal que es el que impera. Entran los compañeras y compañeros indígenas con unas ganas de hacer proyectos colectivos e inmediatamente la evaluación es individual. Inmediatamente el dinero se da al individuo. Inmediatamente el reconocimiento se da a un líder que van tomando, posicionándose y decidiendo sobre las mujeres qué hacer. Al caso tan extremadamente ridículo que me contó mi hermano Camilo Torres cuando era representante, cuando fue diputado, creo que es en la 13 legislatura, cuando él me comentaba, ¿cómo ves que el líder indígena logramos bajar un proyecto para mujeres emprendedoras indígenas grande, pero el señor representante de la SAIDE quiere ser el que lo encabece? Por supuesto, no pudo bajarse el proyecto porque era para mujeres y que él quería firmar
como ser la cabeza del proyecto, porque él es el representante. Eso no entienden, no entendemos que esta cultura patriarcal está metida en todos los ámbitos del neoliberalismo del que somos parte. Cuando llegan estas poblaciones que sí traen sus cargas, sus disputas desde sus pueblos, sus encuentros negativos, porque te digo, no, los pueblos no son tampoco un lugar de no discriminación, y discriminación no, no hay igualdad, hay élites, hay caciques, etcétera. Esto vienen con ello hacia acá, con la ilusión, como muchas me lo han dicho, de romper con esa situación del patriarcado en los pueblos, pero se les vuelve a reproducir. ¿Por qué? Por la forma de gestionar los recursos, incluso la educación, incluso la educación universitaria. Lo mismo te dicen en la Universidad Pedagógica Nacional, lo mismo escuchamos en la Normal Superior, ¿no? Entonces, va siendo como la tarea Arely, la tarea Miriam, es realmente reconstruir, no solo, el lenguaje es fundamental, el lenguaje ya es un síntoma de inquietud. Ay, caramba, ¿por qué están diciendo esto? Ya nos hace reflexionar, ¿no? Pero también es un trabajo arduo cultural. ¿Cultural en qué sentido? En tratar de evitar que en la universidad las acciones que hagamos sean para visibilizar lo folclórico y no visibilizar las capacidades distintas con las que se puede construir un Estado, una nación mucho más interesante. Pero bueno, como tú decías, desde la desigualdad, ¿cómo vamos a construir, ¿no? Equidad. Sí, adelante. Muchísimas gracias, doctora Patricia. Importantísima esta reflexión que nos comparte. ¿Nos podría hablar desde su experiencia de tantos años de trabajo, análisis y reflexión? ¿Cómo podemos detectar que estamos ejerciendo discriminación sobre nuestra población indígena? ¿Y cómo cambiar esas acciones como estudiantes, como profesorado, como personal administrativo que trabaja en las universidades? Gracias, Arely. Mira, vengo trabajando con personas que realmente no pertenecen ya a la universidad. Yo estuve adscrita como investigadora invitada con ustedes y sigo con esta categoría, la tengo que renovar, por cierto. Pero ¿por qué? ¿Por qué me interesa? Porque la idea con la que yo entré a RSU es que sí, si logramos crear estudiantes, profesionistas, con una sensibilidad mayor a la otredad que nos han enseñado en nuestros hogares a no verlas, a no verlos, que nos han enseñado nuestras madres, nuestros padres, a que ella es nada más la sirvienta, a que ese que anda en la calle es peligroso porque es prieto, chaparrito, o sea, el fenotipo es impresionante, te salvas más si tu fenotipo es Yoreme, ¿no? Porque los Yoreme, Yaqui y Mayo son gente alta, trigueña, ¿no? Aunque es un moreno, es un símbolo de belleza mestizaje nacional. Pero si te toca venir de las poblaciones indígenas del centro de México, llámese Chiapas, Oaxaca, Guerrero, donde además hay una violencia brutal en estos momentos, están llegando, huyendo de la violencia, gente, ahí me duele reconocer, compañeras que he entrevistado, es una pareja dolorosísima, la última que entrevisté, en Baja California Sur, en Los Cabos, en Caribe Bajo, recién viviendo en una casa. Bueno, ¿para qué les cuento cómo es Caribe Bajo? No hay agua, ¿no? La luz es disque luz, pero es una luz de diablitos, aunque se cobra, y condiciones de no drenaje, no calles, no calles, ni no dejen pavimentadas, llenas de hoyos, inundadas continuamente por otras colonias que desaguan ahí. Esta familia que llega, esta mujer que me narra su historia, que no la quería narrar por el dolor con la que cargaba, dice, bueno, voy a platicar, pero déjeme llorar. Adelante, ¿no? Esa es parte de la escucha. Nosotros estábamos casados, bien casados, población indígena en Guerrero, en la parte alta, y teníamos una pollería. Mi marido tuvo la oportunidad de estudiar hasta la universidad en Chilpancingo. Yo tuve la oportunidad, me dice ella, de acabar la secundaria y 2 años de preparatoria. Llegó el problema de, pues, que la droga de México perdió mercado porque ya están los
talibanes en Afganistán. Ahora ya son los nuevos distribuidores de las grandes drogas. Ya no necesita la droga mexicana. La heroína mexicana pues pierde valor porque es mucho más efectiva y más rápida de llegar la que se produce en Afganistán. Entonces, esta zona que era totalmente convivir con los productores de droga, con lo que llaman ser un rato productor de goma, de las bolas de goma, era un ejercicio a veces obligado, porque así los reclutaban los narcos para ir a recoger la amapola. Pero esta familia que logra estar al margen, que logra pagar sus medio cuotas de trabajo a los narcos, se ven totalmente, ¿qué es lo que está pasando ahorita en Guerrero? Está muy bien escrito por unos colegas. Ella me dice, les llegan a pedir a mi cuñado dinero. Él tiene un pequeño taller de carros donde vende aceite. Pues su ingreso es, estamos bien, estamos contentos y tenemos un poquito de tierras. Combinamos muy bien. Pero llegan los narcotraficantes, ella le llama el crimen organizado, así me hizo esa palabra, a pedirle a mi cuñado derecho de piso. ¿Derecho de piso de qué? Si él vende aceite de coche y vive bien, pero no es, ¿no? Y él dice, oigan, ¿yo qué derecho de piso les voy a dar? Me quedo sin ingresos para mi familia, no somos, bueno, lo asesinaron. Seguían sobre los pollos, ya está totalmente la distribución de los pollos en el estado controlado por el narco. Ellos ponen el precio, a quien se les vende y son los interventores a la Ciudad de México. Lo describe muy bien el padre Abel. Esta familia que vendía, tenía su pollería, dijo, no, al rato vienen sobre nosotros, es tu hermano, vámonos. De la noche a la mañana, con sus 2 hijos, con las posesiones mínimas que pueden cargar, se vienen a Los Cabos porque hay un pariente que les puede dar casa por unos días y buscar trabajo. Este hombre que estaba siendo emprendedor, esta mujer que estaba apoyando en la pollería a su marido con las cuentas, etcétera, ¿a dónde llegan? A la nada. No hay reconocimiento para sus capacidades. No traen prácticamente nada. ¿Qué termina el señor consiguiendo? Un trabajo de mesero en un centro nocturno en la noche, que vive de las propinas. Y el poco dinero que pudieron traer en efectivo solo les alcanza para comprar el derecho de uso de una casa de, pues de tabla roca y maderas aglomeradas en una zona de invasión. Y ese es el tipo de gente que continuamente alimenta al Estado. El dolor que se siente en Caribe Bajo, las ganas de salir adelante, la sororidad que yo voy encontrando entre mujeres, los apoyos que buscan darse. Usted, amiga, váyase, aunque no se conocían antes. Me impresiona tanto que digo, ¿cómo es posible que haya más solidaridad entre mujeres en esta condición, con diferentes culturas, donde sí hay interculturalidad, que en la universidad? A veces esos son los dolores que uno carga. Entonces dije, bueno, vamos a tratar de que los estudiantes vayan escuchando desde el principio cómo es un Estado creado interculturalmente, cómo es un Estado producto de diferentes migraciones que van logrando apachurrar a la otra, ¿verdad? Llega la nueva migración y esa migración llega un poquito a ser ya estudiosa, a tener ciertos privilegios y necesita de otro grupo indígena más fregado para poder crecer sobre él. Entonces, es una cadena de desigualdades que no voy a decir que es culpa del estado de Baja California Sur, es la condición nacional latinoamericana también, es la condición del neoliberalismo rampante. Para tú llegar a hacer algo tiene que ser encima de otro. Sin la desigualdad y la explotación no puedes llegar a lo que eres. Para que yo esté en esta universidad, ¿cuánta gente se quedó sin empleo? Yo les decía a mis compañeras de exalumnas, ¿por qué no la primera que consigue empleo, el primero que consigue empleo de la generación que salió, porque nada más hay empleo para uno, reparte su salario entre los demás, crea grupos solidarios de apoyo y no tenemos mujeres estudiantes que están verdaderamente en situación de precariedad total y que van a terminar trabajando de meseras a pesar de que tengan un posgrado y que van a terminar trabajando en el turismo con las condiciones de precariedad que implica, de desigualdad. ¿Por qué? Porque así está creado el sistema neoliberal del que formamos parte y con el que formamos a nuestras estudiantes. ¿Cómo lograr revertir? Que no sea solo discurso, que sean acciones
que te lleven en un futuro, que es para mí lo ideal de RCU, que te lleven a ser un profesionista, una profesionista socialmente responsable, que te lleven realmente a ir cambiando en tu vida diaria y que seas congruente con tu pensamiento y tu quehacer. El mundo de hoy es un mundo de incongruencias. Es un mundo de incongruencias desde donde lo busquemos. Todas las políticas que tenemos, la gente con el espíritu crítico de terminar con ese sistema de desigualdades, fomentamos la desigualdad, fomentamos la discriminación. Desde la persona que contratamos para trabajar en nuestras casas, le pagamos muchísimo menos, no le damos ninguna prestación y estamos muy agradecidas de que cuide a nuestras hijas e hijos y le damos una responsabilidad tal que no se compara con el salario que le damos. Las abogadas, cuando están defendiendo indígenas, ay, este bruto no entiende la lengua. Eso lo escuchaba de ellas, ¿eh? Y luego la desesperación de que cuando apenadas, qué barbaridad, ¿verdad, doctora? Lo que acabo de decir. Pero es desesperante tratar de defender a una mujer, a un hombre indígena, que no nos ayudan porque no nos narran bien su historia, porque no saben qué narrar, porque tienen terror, pues, a ser más discriminados, porque no saben, no conocen al estado de Baja California Sur, porque no llegaron creando su vida aquí, la vienen creando desde de la discriminación de sus poblaciones, desde la violencia que cargan, y acá llegan a recibir, con la ilusión de cambiar un poco, muchísima desigualdad, muchísima discriminación. Y cuando caen en las cárceles, que está llena la cárceles de indígenas por años ahí atorados, ya tenemos 5, 6, 7 años, mujeres y hombres, las mujeres con las que yo trabajo ya llevan 7 años sin ser juzgadas. Y la vez que fueron juzgadas se les culpabilizó y dijimos, no, no somos culpables de ese delito, no es un delito mayor. El llevar a mis niños a trabajar conmigo no es un delito, porque ¿con quién los dejo? ¿En dónde los dejo? ¿Para que los viole el borracho de junto? ¿Para que se escapen y se los robe el que sí roba niños? Porque sí hay gente que trafica con órganos y que trafica con personas. Por supuesto que no lo suelto, no la suelto. Y eso está criminalizado en el Estado. Y eso es lo que tenemos en las cárceles. Mujeres acusadas de narcotráfico, porque sí, tienen la obligación, algunas sí son mulas, menores, pero ¿por qué no están los hombres en las cárceles? Por eso, ¿por qué no está el líder del narcotráfico, el que distribuye? Lo conocen ellas perfectamente, viene en la cárcel. ¿Por qué están la gente que menos importa? La gente que no tiene identidad en el Estado, que para el Estado ni siquiera es un lumpenproletariado, ya es un precariado. Es persona totalmente precaria que se las arreglarán para sobrevivir, porque eso sí, cómo trabajan para sobrevivir. Y entre todos, ¿eh? Y que el niño no fue a la escuela porque tuvo que cuidar ese día a sus hermanitos. Ay, esa madre irresponsable que deja a los niños solos con un menor de edad. ¿Con quién los dejaría entonces? Si tiene que ir a trabajar y traer dinero para comer. Y si lleva a su niña a trabajar, no la van a aceptar. Es más, la pueden quitar a la niña el DIF, porque el DIF dice que los menores tienen derechos. Entonces se ha vuelto una complicación de cómo se aplican los derechos humanos para hombres, mujeres, niñas y niños, que les voy a contar lo que más me sorprendió cuando revisé esta muy interesante ley que propuso Petra cuando también era diputada, una indígena fantástica. La ley de los derechos para la población indígena y afrodescendiente, derechos humanos, que se le da un apartado en la ley a mujeres, niñas y niños. Otra vez se les pone como a las mujeres como menores de edad, ¿no? A mí me impresionó muchísimo y en buena fe, porque así somos tratadas. Y cuando son indígenas hombres, están feminizados, también se les trata como si fueran personas que no tienen ciudadanía, ¿no? No se les da el lugar que deben dar. Y cuando lo logran, son un reto, ¿no? Ahí tenemos el caso de Silvanito, que yo lo respeto muchísimo, patriarca, decide, trae ya muy grande, pero buscando que al menos el pueblo indígena al que pertenece, que al menos a través de su Virgen de Juquila, que al menos en esa peregrinación, que no hay mestizos y ojalá nunca haya, que no llega a la prensa más que a tomar fotos, que es organizada por ellos, se reúnen y buscan maneras de compartir mejor las pocas oportunidades que el Estado les da. Cuando las comparten, aparece otra vez, es que tiene que firmar uno, no puede ser un colectivo. Es que esta mujer no habla, nada más estudió tercero de primaria, no puede firmar. Entonces, ¿cómo vamos discriminando aún nosotras
que queremos cambiar las cosas, vamos discriminando a la hora que aplicamos la legalidad, lo formal y que organizamos. Y bueno, ¿para qué les digo? Cuando Sí, es. organizamos y les preguntamos qué quieren, ¿verdad? Ya eso sería una super ganancia. Desafortunadamente ahí empieza el principio de todo, ¿no? El organizar las políticas públicas desde ciertos grupos. Y bueno, pues así vamos a ir cerrando, agradeciendo definitivamente este tiempo precioso que nos dona la doctora de su agenda de trabajo también, porque estamos en un enlace en línea que nos están escuchando. Se lo agradecemos inmensamente desde la coordinación. Ahorita también Arely dará sus palabras de agradecimiento. Y una más para cerrar con el auditorio, que pues justo el último mensaje que nos deja es como redondeando lo del principio, aceptando esta condición de discriminación que la tenemos muy arraigada, ¿no? Y eso promueve violencias hacia nuestras comunidades y comunidades universitarias, y es ahí donde tenemos que empezar a un autoexamen, ¿no? Y además pensaba yo cuando, ¿verdad, Arely? Decimos que la comunidad LGBT, por ejemplo, se autoidentifican, ¿no? Pues nosotros también, desde esta perspectiva en la que nos hemos considerado mestizos, pues volver a reautoidentificarnos, ¿no? Como mexicanos en general, porque estamos dividiéndonos demasiados en este tema de que somos mestizos. Y nos dará para otro tema más adelante. Muchas gracias, creo que lo dijo muy bien. La motivación es autocriticar, ver la discriminación que tenemos tan arraigada y que seguimos aplicando en nuestras prácticas cotidianas, personales y laborales, y que tenemos que entender que estamos en cambios generacionales también y que vienen cada vez más, afortunadamente, nuevas estrategias que podemos desarrollar. Por ejemplo, el programa Interculturalidad creo que es un programa punta de lanza para la universidad, empezar justamente a abrirnos camino en esto de que dijo muy bonito, cómo alcanzar la interculturalidad, porque no es que esté lograda, y es un proyecto nacional y latinoamericano, como lo dijo la doctora, afortunadamente desde nuestras raíces, que mejor. Pues me despido de mi parte, doctora Arely Madaí. Las redes sociales por ahí las vamos a dejar en la caja de inbox, cualquier contacto, género@whats. Gracias. Adelante. Una notita antes, Arely, nada más. Fíjate, tenemos acciones que ya compartiremos, te las platicamos, no muy exitosas, pero sí puedo decir que el éxito estuvo en que al año de hacer la encuesta, hay estudiantes, mujeres, hombres, que sí vieron los programas que hicimos, que sí escucharon los afiches que se pusieron y que ya se identificaron como indígenas. Las mismas personas, ya dijeron sí ser indígenas, y llegamos aquí no tengo, a 7% ya nos estábamos diciendo, wow, de la nueva muestra, lo cual significa que sí hay algo que está pasando. Afrodescendientes también más aceptaron ser afrodescendientes, subió la cifra, y yo creo que eso es importante porque ya están entrando con un discurso crítico a decir, bueno, le entro, pero no vayamos a maternizar, a hacer estas políticas patriarcales de nuevo, ¿no? El feminismo crítico es el camino. De verdad, el trabajo que está haciendo Lorela, Castorela y otras como ustedes es el camino, porque desde ese camino estamos buscando la equidad, caminando hacia ella. Claro que dentro de un sistema neoliberal es muy complicado, mucho más complicado. Muchísimas gracias, doctora, por tanto conocimiento compartido el día de hoy. Nos llevamos muchas tareas y la primera de ellas, pues, es mirar a nuestras prácticas y no seguir reproduciendo y ejerciendo, pues, discriminación hacia la población indígena en nuestro estado y en nuestras universidades. Aportar, yo creo, un granito de arena a que se sigan visibilizando estos temas y cambiemos nuestras prácticas desde nuestros entornos es, yo creo, una de las principales tareas. Muchísimas gracias por tanto conocimiento compartido, doctora. Miriam también, muchas gracias. Radio Escuchas también. Esperemos poder contar con su participación nuevamente. La verdad que nos dejó pensando muchas cosas. Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos pronto. Adiós. Descansen, bonita semana. Bye bye.